La nueva teoría de inclusión y no discriminación es una obra de ingeniería psicoanalítica, en la que de manera complementaria a la nueva gama de derechos humanos, de los que ya hemos hablado en anteriores ocasiones y hemos afirmado que son derechos humanos ficción, se suma un proceso ideológico de deconstrucción del hombre y la mujer. En estas teorías no existe más la necesidad de una definición, sino el contrario, la eliminación de la identidad sexual, la erradicación del género y la raza, por lo que esta deconstrucción además está basada en una desviación de la lengua para establecer un nuevo lenguaje. La nueva dialéctica sustantiva de los derechos humanos se presenta entonces como un modelo novedoso a la par del inicio de un nuevo siglo. Esto bajo el sofisma de igualar en significantes la evolución social, con la desviación negativa justificada por el Estado. La desviación social para el maestro Rodríguez Manzanera tiene dos aspectos: el positivo, en el cual se reúnen los supravalores. En ellos vamos a encontrar sujetos como los sacerdotes, la policía, los militares, filántropos, mientras que en el campo de la desviación encontramos representantes como, por ejemplo, ladrones, delincuentes, políticos, dictadores, tiranos, etc. De manera paralela a estas desviaciones, es posible distinguir también zonas de tolerancia, es decir, fronteras limítrofes entre lo socialmente normalizado y lo desviado en exceso. Si bien es cierto que lo normal existe en tanto el lenguaje ha afianzado las relaciones sociales que determinan las características de una sociedad, también lo es que aquello distinto a lo normal tiende a ser excluido. Históricamente, hemos aprendido que este mecanismo tiende a insertar en repetidas ocasiones este tipo de teorías. Se ha utilizado a los grupos minoritarios con el objetivo de estigmatizarlos o de etiquetarlos, pero ocurre lo contrario cuando los grupos oprimidos minoritarios comienzan a crecer su volumen. La ley siempre responde a los intereses económicos del Estado. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el matrimonio entre individuos de clases sociales distintas estaba prohibido, por lo que para proteger las fortunas familiares y la estabilidad económica se autorizaron los matrimonios consanguíneos. Los ciudadanos atenienses, por ejemplo, no podían prostituirse, ya que esta práctica estaba autorizada únicamente para sujetos inferiores como las mujeres o los extranjeros. De incurrir en esa práctica, corrían el riesgo de perder su ciudadanía. La historia ha sido adaptada, como hemos visto, en diversas ocasiones, modificando y suavizando la realidad. Por ejemplo, los griegos de la antigüedad percibían la pederastia como algo normal, ya que era considerado un honor que una figura política o de gran reconocimiento social fuese el maestro de un menor de familia acaudalada. A ellos se les reconocía respectivamente como Erastes y Erómenos. En la actualidad, a esta conducta en materia penal se le designa con el nombre de pederastia, como ya lo dijimos, y es considerada un delito que afecta el libre desarrollo psicosexual del menor. En otro rubro, la homosexualidad comenzó en Grecia en el siglo VII a.C. Personajes como Platón, Fedro, Alepsis, Dionisio se declararon practicantes. En la batalla de las Termópilas, conocida también como la famosa batalla de los 300, integraba en las filas soldados espartanos que en gran cantidad eran guerreros homosexuales. Y es que la creencia era que un hombre soldado que ha desarrollado amor por un igual tendería a sobreponer en orden de importancia a esa persona por sobre la protección de su territorio o el mandato de una figura militar. En la milicia, el homosexualismo revestía reglas de jerarquía en las que la relación de dos hombres era aceptada cuando el sujeto activo era un superior jerárquico, pero si un inferior tomaba este rol,
era considerado una deshonra. En el banquete de Platón se refiere al discurso de Aristófanes la existencia de tres especies de hombres de los cuales se afirmaba que primitivamente había tres especies, unos todo hombres, otros todo mujeres y los terceros hombre y mujer. Los andróginos, especie en todo inferior a las otras dos. Estos hombres eran dobles, dos hombres unidos, dos mujeres unidas, un hombre y una mujer unidos. Estaban unidos por el estómago y tenían 4 brazos, 4 piernas, 2 semblantes en una misma cabeza, opuestos el uno al otro, y vueltos del lado de la espalda. Los órganos de la generación, dobles y colocados del lado del semblante por bajo de la espalda. Los dos seres unidos de esta manera, sintiendo amor el uno por el otro, engendraban sus semejantes, no uniéndose, sino dejando caer la semilla a tierra como las cigarras. Otro ejemplo, en la isla de Lesbos, la poetisa Safos fue la figura representante del homosexualismo femenino. Formó una academia en la que se adoraba a la diosa Afrodita y a las musas. Las estudiantes pertenecían a clases sociales nobles. El mito afirma que Safos se enamoró de una estudiante que no correspondía a su amor, por lo que, llena de tristeza, se lanzó al mar. El sentido eminentemente simbólico del texto de Platón, por ejemplo, nos refiere a tres sexos en los que se expresa la existencia de los seres andróginos, aquellos que físicamente son distintos al hombre y la mujer, definiéndolos como el tercer sexo. De la misma forma, cabe hacer mención que para Platón esta raza orgullosa tuvo la osadía de querer escalar al cielo, cuyo significado metafórico es tomar el lugar o suplantar a los poderosos, por lo que fueron castigados por el dios Júpiter, quien los dividió separándolos en dos. Para ejemplaridad del castigo, el mito afirma que el rostro fue dirigido hacia el lugar donde se realizó la separación, es decir, por la espalda, a manera de que la cicatriz funcionara como un recuerdo por su osadía. Como los sexos de estos seres se mantuvieron en la parte posterior, no podían procrear, por lo que nuevamente intervino el dios Júpiter recolocando los genitales en la parte anterior y con ello permitió la procreación y aseguró la supervivencia de la raza. El mito también afirma que la sociedad hizo que procrearan como hombre y mujer, dejando de lado el amor ciego que Aristófanes afirma es parte natural de estos seres. Como podemos dar cuenta con este breve análisis histórico, la figura de la homosexualidad griega tenía un sentido de pertenencia moral en dicha sociedad, por lo que se reguló su actividad en el campo del derecho civil, familiar y castrense, sin dejar excluido el campo de las artes. La diversificación sexual, luego entonces, corresponde a los intereses del poder definidor del Estado, independientemente de la época histórica o tipo de gobierno. Si le atrae un beneficio de carácter político en el cual se obtenga un número de votantes por proteger sus necesidades, o bien, si la sociedad rechaza tajantemente a estos grupos minoritarios que pueden representar un peligro para los intereses del Estado, se les criminaliza. El homosexualismo tan criticado durante el siglo XX, rechazado por la moral y estigmatizado socialmente, ha sido desempolvado y reutilizado esta ocasión mediante las nuevas doctrinas de inclusión simbólica, en las que se otorga no solo la protección normativa, sino que sumado a esto se prohíbe públicamente el rechazo a estos grupos no tan minoritarios. Es necesario distinguir entre el campo de la protección dialéctica que se establece en la norma jurídica de la verdadera aplicación fáctica y protección de estos grupos. Dicho de otra manera, lo que la ley regula se encuentra únicamente establecido en tinta y papel, y partiendo de ese punto hay un abismo diametralmente opuesto para lograr cumplir lo que las codificaciones regulan.
Este abismo está diseñado dolosamente de esa forma, ya que el discurso sustantivo de la ley no es muy diferente a la pretensión de los hombres, ya que también las leyes están hechas por hombres. De la misma forma que un sujeto utiliza el lenguaje para obtener una pretensión como cortejar a una pareja, realizar un negocio que le traiga beneficios económicos o mantener cautivo a un auditorio, el Estado utiliza el lenguaje escrito que forma parte de sus aparatos ideológicos para cautivar y depredar a sus presas. En este aspecto, la depredación se ejerce en una relación de asimetría de poder. Aquel que lo ejerce tiene la capacidad discursiva de manipular a otros, diciéndoles lo que les gustaría tener, aquello que nace como un deseo aspiracional, inserto por el mismo Estado como una necesidad básica, como lo ha sido el respeto, la equidad, la justicia, todos estos objetos simbólicos del deseo. El sujeto o grupo que está siendo depredado desconoce el estado de sumisión en el que se encuentra, ya que el empoderamiento prometido por la legitimación de la norma no se materializará, debido a que la intención del Estado nunca ha sido ceder el poder que ha obtenido y le mantiene definiendo realidades, entre las cuales ésta se encuentra en marcha. Y es que el Estado trabaja de manera similar a una maquinaria de engranajes en la que cada uno de ellos representa a una infraestructura o superestructura, es decir, a cada segmento de ideología le corresponde un lugar físico donde ésta habrá de ser ejecutada, excepto aquellas que sirven de alimentación y retroalimentación al poder y legitimidad del Estado. La ideología de reinserción social, educación de calidad, de no discriminación y de inclusión, como son algunas de ellas, en el campo de la política criminal no existe una reinserción, ya que el sistema está diseñado para señalar la desviación criminal, la cual es necesaria y además ineliminable por ser el bastión que empodera al Estado como un ente dotado de un poder violento que puede someter a quien desee en el momento que mejor le parezca. En la educación se garantiza únicamente el acceso a la infraestructura, es decir, a los salones, pero esta garantía hueca debería estar colmada de ideologías académicas, con gente pensante y crítica. Sin embargo, la realidad es que del nivel básico al medio superior, al menos en México, la determinación a nivel federal es no reprobar a ningún estudiante. Finalmente, en el campo de la inclusión y no discriminación, la norma sustantiva solo explica aquello que debe sancionarse. Sin embargo, para que estas normas incluyentes de género y antidiscriminación funcionen, deben estar revestidas del poder sancionador del Estado, cosa que no ocurre, ya que estos entes jurídicos solo son simbólicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su afán por permear y promover el discurso legalista de inclusión de género, determinó que el orden de los apellidos puede ser intercambiado sin perjuicio legal posterior, ello con el objetivo de eliminar el pensamiento machista del Estado como un opresor social machista. Este discurso que te comento es claramente falaz y fue silenciado mediante un argumento jurídico, ya que provenía del derecho romano del paterfamilia mediante la figura conventio in manum, en la que la mujer, para pertenecer a la nueva familia al contraer las nupcias, debía pagar una dote y así obtener el apellido del nuevo paterfamilia, como lo señalaba el maestro Floris Margadant. Este juego discursivo se aclara mediante un análisis en el que basta afirmar que el apellido de la mujer es el paterno y el segundo apellido de esa misma mujer es el apellido paterno de su abuelo y así sucesivamente, por lo cual el Estado realmente no afectó ni el sistema de sucesiones ni el de filiación o reconocimiento civil de una persona.
Tampoco eliminó la figura del paterfamilia. No obstante, silenció las manifestaciones de grupos minoritarios de inclusión de género mediante un ingenioso discurso sustantivo que no afecta el fondo o forma de las ideologías mayoritarias. En esta ideología incluyente de género, el sujeto tiene la libertad de identificarse según su autopercepción, lo cual implica que una persona con sexo hombre puede autopercibirse ideológicamente como sexo mujer. En otro caso, puede autopercibirse como no binario, es decir, no hombre y tampoco mujer. De manera hipotética, si a una persona con estas características se le dicta prisión preventiva en el caso de ser mujer biológicamente, pero autopercibirse como hombre, el sistema penitenciario en protección de sus derechos humanos debe remitirla según la ideología de género a un centro penitenciario para hombres. No obstante, eso causaría un desbalance jurídico y violación flagrante, no solo por la violación normativa, sino por el potencial riesgo de ser víctima de un delito sexual como la violación. En caso contrario, un hombre biológicamente que se autopercibe como mujer debería ser remitido a prisión preventiva a un centro femenino. Sin embargo, la violación de derechos humanos es más grave aún, ya que se violentarían los derechos humanos de todas las internas y custodios femeninos de dicho centro. Ahora bien, cuando a una persona perteneciente a la ideología incluyente de género se le decide realizar una cirugía de reeducación sexual para cambiar estéticamente la genitalidad de hombre a mujer, ese proceso, una vez autorizado, no concluye con el éxito de la cirugía, ya que, al igual que los otros casos que ya comentamos, estamos ante particularidades que el sistema jurídico sustantivo no está dispuesto para cumplimentar ni completar dichas garantías incluyentes. En esta situación, encontramos que el Estado tiene un grado de complicidad en figuras delictivas como el fraude, donde una persona, por ejemplo, en otro caso, que ha cambiado su nombre y su sexo, puede realizar un matrimonio civil, pero sin confesar a su cónyuge su anterior personalidad jurídica, por lo que el Estado estaría participando no solo como autor mediato, sino como ente jurídico promotor de delitos. En México, el cambio de sexo es actualmente un trámite de jurisdicción voluntaria y el Estado lo acepta de esta manera por conveniencia política, ya que su intención es provocar la homogenización de personas, evitando con ello generar diferencias entre hombres y mujeres como un elemento de suma a la sociedad líquida, aquella sociedad líquida que nos señalaba Bauman. Esta sociedad, que está conformada por sujetos neurotizados, pero uniformados en una vorágine de deseos y aspiraciones que no son reales y tampoco alcanzables. Los primeros resultados de estas ideologías neurotizantes, donde el sujeto que ha obtenido su pretensión o deseo migra inmediatamente a otro, han tenido sus primeros resultados con el caso de una mujer trans de nombre Karen, quien originalmente era hombre y decidió someterse a una cirugía estética de readecuación sexual pagada por el Estado, para posteriormente, bajo la misma protección de la ideología de género, requerir una nueva cirugía estética con el objetivo de parecerse más a un caballo, convirtiéndola en un transespecie. El argumento de esta persona es viable al estar construido bajo los mismos sofismas de la norma que tutela la inclusión de género, ya que el Estado, al no concederle esta prerrogativa, nuevamente estaría violentando su propio discurso incluyente. La sociedad, dice Michel Foucault, no se reconoce en la enfermedad. El enfermo se siente a sí mismo como un extraño y, sin embargo, no es posible darse cuenta de la experiencia patológica sin referirla a estructuras sociales, ni explicar las dimensiones psicológicas de la enfermedad. Luego entonces,
La neurosis provocada por las teorías de inclusión representa un alto grado de daño a las funciones psíquicas del sujeto, provocándole un desequilibrio que le afecta no solo en este campo, sino que tiende a disminuir y anular su personalidad, generando con ello la cancelación de sujetos sometidos a esta forma de tortura.